esta sección de problemas económicos de actualidad vamos a ver ideas sobre una posible nueva arquitectura de la Unión Europea de cara a 2024, 2025 y los años siguientes, basándonos mucho en ideas del Mario Draghi. Entonces, el punto de partida es que la Unión Europea, si la vemos como está después de la pandemia, pues vemos al menos tres cosas. La primera es que se ha ido convergiendo desde la creación del euro hacia esas condiciones que Robert Mundell decía como que eran necesarias para que una área monetaria funcionara bien. En concreto, los ciclos económicos a nivel europeo se han ido sincronizando, las cadenas de suministro europeas pues van funcionando mejor, la movilidad del trabajo entre países europeos pues ha ido creciendo, y por último los mercados de capitales pues se han ido gradualmente integrando y hay un cierto riesgo compartido. Este es el primer hecho. Luego ese acercamiento hacia esas condiciones que debe cumplir un área monetaria para funcionar bien y ser sólida. El segundo hecho es que la política monetaria del Banco Central Europeo ha ido creando unos mecanismos que permiten que las primas de riesgo no se descontrolen. Y sobre todo no se descontrolen cuando sufren algún tipo de ataque especulativo que no se debe a problemas fundamentales de las economías. Y pues estos mecanismos de defensa de las primas de riesgo han funcionado incluso en un contexto tan desfavorable como la invasión de Ucrania, con los precios de las energías muy altos y con una inflación creciendo. Entonces, incluso en este contexto desfavorable, el mecanismo ha funcionado y las primas de riesgo pues, de la zona euro no se han descontrolado. Y lo tercero y muy importante, que la zona euro está recibiendo un nuevo tipo de shock. Por un lado están los shocks de siempre, hay los shocks locales o asimétricos que pueden sufrir más unos países u otros y a los que hay que enfrentarse. Pero por otro lado hay unos shocks de gran envergadura que son shocks comunes a toda la Unión Europea. Algunos comunes al mundo entero, pero vamos a hablar de los que son comunes a la Unión Europea y podemos ver al menos 4 tipos de shocks que sufren todos los países a la vez. El primero pues, es el más evidente, ha sido la pandemia. La pandemia pues, ha afectado al mundo entero, pero en este contexto ha afectado por igual a todos los países de la Unión Europea. Luego es un primer shock común. El segundo tiene que ver con la defensa. Tras la invasión de Ucrania, pues se ve que Europa tiene que defenderse, tiene que tener una defensa común y no puede depender solo de Estados Unidos. Luego, otro objetivo común, la defensa de Europa. El tercero tiene que ver con los desequilibrios y las nuevas tensiones geopolíticas y geoestratégicas, es decir, estamos en un periodo que no sabemos lo que puede durar, pero de gran conflicto entre Estados Unidos y China y de desconfianza entre los países y pues en algunos casos pues que se quiere volver a traer producción hacia casa por desconfianza de esos países. Y esto es común a toda la Unión Europea. Y por último, la transición verde hacia una economía de cero emisiones que está prevista para que se llegue en 2050, y esto es un desafío común a toda la Unión Europea y se puede entender como otro shock común. Luego esto es muy importante porque si los shocks son comunes a todos los países de la Unión Europea, las políticas y la forma de enfrentarlos también deben de ser comunes y eso tiene que estar de alguna forma inscrito en la nueva arquitectura de la Unión Europea. De alguna forma lo que marcó el camino hacia esta visión ha sido la pandemia. En la pandemia se empezaron a tomar algunas medidas que eran comunes a la Unión Europea y que han funcionado bien. En concreto vamos a ver 3. La primera fue la compra común de las vacunas.
vez de que cada país comprara las vacunas por su lado y tener que enfrentarse a grandes farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca, pues la compra fue centralizada por la Unión Europea y se pudieron negociar mucho mejor y conseguir mejores precios, un mejor suministro y luego distribuirlo a los países. Luego es una primera política común en la pandemia. La segunda fue la ayuda que recibieron todos los países para ayudar a trabajadores y a empresas que no durante los tiempos del confinamiento y los meses o años posteriores, para que las empresas no tuvieran problemas de liquidez y los trabajadores pues siguieran teniendo una renta disponible aún no pudiendo ir a trabajar. También funcionó muy bien, ¿no? Y sobre todo cuando se hace la comparación con las políticas distintas que se tomaron en Estados Unidos. Y la tercera son los 750 billones de un fondo que se ha llamado Next Generation, que es un nombre muy bonito, está pensado para las siguientes generaciones, porque son fondos que se reparten entre los países y que se tienen que invertir en digitalización y políticas, infraestructuras relacionadas con el cambio climático. Y estos 750 billones pues están financiados con deuda pública europea. Luego esto ha sido la semilla y ha marcado el camino hacia lo que podría ser un presupuesto común, que tiene mucho sentido para afrontar estos desafíos comunes, porque un presupuesto común es mucho más eficiente. Si cada país independientemente se tiene que enfrentar, por ejemplo, al cambio climático, pues de poco sirve que un país invierta mucho, se enfrente muy bien, y otro país haga muy poquito, porque el cambio climático es un problema común, es un bien global común. Entonces tiene más sentido el enfrentarlo de forma conjunta y más coordinada. Y por otro lado está el problema de las reglas fiscales. Europa tiene unas reglas fiscales que pivotan en el 3% del déficit público y el 60% de la deuda pública. Si damos un paso atrás y pensamos para qué sirven unas reglas fiscales tienen tres funciones que cumplir. La primera es dar a los países un margen para llevar a cabo sus políticas fiscales de estabilización en el caso de que sufra algún tipo de shock, y poder servir de forma de hacer políticas contracíclicas. Por otro lado, tienen que servir para que los países también tengan un margen para llevar a cabo sus infraestructuras a largo plazo. Pero por último, sirven para dar credibilidad a los países, dar credibilidad sobre sus deudas públicas, es decir, que dar el mensaje a los inversores y a los mercados de que ese país no tiene una deuda pública que vaya a explotar y es una deuda pública sostenible. Y de esta forma pues el país es creíble y no se disparan las primas de riesgo o no se lleva a una situación más grave de posibles impagos. Muy bien, el problema es que hay ciertos dilemas o conflicto entre estos objetivos. Si lo que se prioriza con las reglas fiscales es que un país o que los países no tengan problemas de deudas públicas insostenibles y sean muy creíbles, pues se ponen unos números muy rígidos que hay que cumplir cuanto antes mejor y con unos mecanismos muy automáticos, y los países y la Unión Europea ganan enorme credibilidad. Pero esto se hace al coste de que pueda haber menores inversiones en infraestructuras a largo plazo, que son tan importantes para ciertos sectores como el cambio climático, y también al coste de que se pierde cierto margen en las políticas de estabilización cuando los estados pues tienen que poner dinero para levantar la demanda agregada en las economías si hay algún tipo de recesión. Entonces, dada esta situación, la propuesta que hace Mario Draghi en 2023 y que está apoyada por algunos economistas como Olivier Blanchard es la nueva arquitectura de la Unión Europea tendría, pues, repetimos la idea, ese presupuesto común basado en que con ese presupuesto común se hace frente a los retos
y a los objetivos comunes, la defensa, el cambio climático, la salud, como prioritarios, y esto se puede financiar con deuda pública europea, con la ventaja que el interés al que se paga la deuda pública europea es más bajo que la media del coste de los intereses que pagan los países de la Unión Europea. Luego hay un ahorro de dinero. Y luego hay una ganancia en eficiencia, por esa idea que repetimos otra vez, cuando el problema es común, si un país se enfrenta muy bien a ese problema y resuelve muy bien el problema, qué sé yo, de la defensa, invierte todo lo necesario para defenderse, pero no sirve de nada si la defensa tiene que ser europea y otros países no están cumpliendo con ese objetivo. Así que con el presupuesto común se ganaría también en eficiencia para alcanzar esos objetivos. Y por otro lado, las reglas fiscales pueden ser más estrictas en el sentido de como a un país, a cada país, se le ha quitado el peso de tener que financiar las grandes inversiones a largo plazo en relación con la digitalización o con el cambio climático o la defensa, de eso se ocupa Europa, pues cada país tiene ahora más, puede tener más exigencia en cumplir sus cuentas públicas y tener, como se dice, pues la casa ordenada y tener cumplir los números que haga falta de déficit y de deuda pública para mantener la estabilidad financiera a nivel europeo. Luego todo esto entonces de alguna forma tiene coherencia toda la arquitectura entre sí. En conclusión y resumen, en este periodo post-pandemia y los años que vienen por delante, la Unión Europea por un lado se ha ido acercando y esperemos que se vaya acercando más a las condiciones óptimas de un área monetaria común, en la que están funcionando también los mecanismos para que no se disparen las primas de riesgo. Por otro lado, se está enfrentando en un nuevo contexto mundial a al menos 4 nuevos retos que son comunes, o shocks negativos que son comunes a toda la Unión Europea, y por lo tanto tiene sentido plantearse dejar atrás la vieja arquitectura de la Unión Europea y avanzar hacia una nueva arquitectura que podría tener estos dos pilares: el presupuesto común para enfrentar los shocks comunes y a un coste menor, porque la deuda pública europea se puede conseguir a un coste menor, y eso también de alguna forma pues uniría a los países europeos, los alinearía con estos objetivos comunes, y por otro lado a cambio unas reglas fiscales más estrictas, que el país tendría que cumplir ciertos números, y hay un margen para que esas reglas fiscales tengan cierta flexibilidad y estén sometidas al análisis de sostenibilidad de la deuda que propone Olivier Blanchard, pero aún así, al estar los países descargados de ciertos gastos enormes, pues tienen una mayor obligación y mayor posibilidad de mantener sus cuentas públicas ordenadas. Y esto es todo sobre esta propuesta de Draghi sobre una posible nueva arquitectura europea. Muchas gracias.